Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Jonathan Benavides, profesor universitario, internacionalista. Bueno, bienvenido. Politólogo. Y politólogo, claro. Este conflicto sirio es una cosa tan dramática y ha tenido picos tan peligrosos que se ha llegado a pensar incluso que podría ser el detonante de una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que hace tan complejo el que tenga una solución, una salida? Que no nos comprendemos. En primer lugar, que no nos comprendemos. Para poder entender el conflicto en el Medio Oriente, vamos a generalizar, no solamente localizarlo en Siria. Tenemos que comprender que esto viene desde la antigüedad. En primer lugar, el periodo histórico-religioso de donde surgen estos pueblos, o este pueblo, porque es un solo pueblo, hijo de un solo patriarca, que era Abraham. Tuvo los dos hijos, Ismael e Isaac, padres del pueblo árabe y el pueblo judío. Entonces allí comprendemos que el inicio es una guerra fratricida, una guerra entre hermanos que no se entienden. Luego tenemos el periodo de las invasiones otomanas, que trajeron otros elementos de conflictos a la región, porque si bien en el siglo VII después de Cristo surge la tercera de las tres grandes religiones monoteístas, había una suerte de equilibrio donde convivían en paz las tres grandes religiones, a pesar de las cruzadas, a pesar de todo lo que se vivió en la Edad Media, pero convivían. Y el factor de distorsión llegó con las invasiones otomanas, que si bien los turcos, los otomanos, son musulmanes, no son árabes. Entonces fueron un factor de distorsión por 500 años en la región. Y bueno, y finalmente, la última etapa histórica, la que inicia hace 100 años atrás, que es la de los grandes imperios coloniales con Sykes-Picot, los acuerdos entre las grandes potencias de la época, Francia, Gran Bretaña y Rusia, que el imperio ruso originalmente también formó parte de Sykes-Picot, con una distribución artificial del territorio y ofreciéndoles la gran promesa al pueblo árabe de construir una gran nación árabe para que los ayudaran en contra del imperio otomano, que era una de las potencias durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí está la raíz de todo el conflicto. La distribución de enormes poblaciones árabes que se hicieron en el Levante, llevando a los sauditas a tener la última de las monarquías absolutas de la historia en el planeta, con el único país que tiene un apellido propio, que es Arabia Saudita, y estas otras distribuciones que se hicieron en el Levante, como Irak, la creación artificial de Irak, de Siria, de Jordania, de Kuwait, etcétera, etcétera. Y además el desplazamiento, ¿no?, de algunos. El caso de lo que ocurrió con el Kurdistán, ¿no? Por supuesto, claro, el Kurdistán también es parte afectada de esos avances de los turcos para la constitución del Imperio Otomano. Y luego la presencia de Irán allí. Sí, claro. Ese componente Irán, fundamental. pero Irán sí tiene una posición histórica, porque Irán es el descendiente directo del gran imperio persa. Ahora yo me pregunto, esa explicación es estupenda porque además ayuda mucho a, como dices, a ir a la raíz y entender cómo influye en este momento. Ahora, ¿cómo comprendiendo eso puede agenciarse soluciones? Porque es que el problema es que en este momento parece haber otros ingredientes, los desplazamientos, como dice Manuel Felipe, pero también hay otros peligros nuevos. Por ejemplo, el surgimiento de todos estos contingentes yihadistas como el ISIS, que están allí, que la gente dice, bueno, espérate un momentico, si yo saco al Assad, entonces esta gente avanza, o si tomo esa decisión, se me descompone todo el resto del tablero. Es decir, hay ahorita razones geopolíticas, incluso hasta económicas, que pueden estar incidiendo ahí, ¿no? Sí, porque fíjate que incluso la solución de salir de Al-Assad es desequilibrar el precario equilibrio que existe en la región. Por eso. Porque nos guste o no, hay que reconocer que Siria es uno de los pocos estados laicos de la región. Y uno de los pocos estados laicos donde además hasta hace poco convivían en paz las tres grandes religiones. Exactamente. O sea, una realidad totalmente distinta a la de la Arabia Saudita, donde se prohíbe cualquier religión distinta al Islam. El Islam, exacto. ¿Okay? O cualquiera otra de las monarquías de la región del Golfo. De hecho, solamente existían tres grandes estados laicos en el Levante, que eran Siria, Irak, que ya no existe, como lo conocimos, a pesar de Saddam Hussein. Había un equilibrio, una estabilidad de estado laico, y la otra, que sí es la única gran democracia de la región, que es Israel.
el otro estado laico. De resto, en los demás estados de la región tenemos en su mayoría estados con gran influencia religiosa, yihadista, etcétera, etcétera. E incluso hasta la ONU parece estar un poco descolocada, porque en estos días había muchas críticas acerca de las incursiones que ellos han intentado hacer diplomáticas para frenar un poco el estado de muerte que hay allá con la utilización de armas químicas, etcétera. Pero hay, de nuevo, dudas acerca de qué es lo que está pasando, porque hay gente que te dice, con el presidente de Francia, yo me consta que fue Al-Assad el que usó las armas químicas. Hay otros que te dicen, mira, yo no sé, no tengo Bueno, idea, hay porque dudas, tiene armas químicas todo el mundo. Además, porque El último informe dice que no hubo. Es que no lo hubo, además porque hay una informe de los realidad, especialistas. hay una Dicen realidad, que no se usaron. Exactamente. Sí, porque es que entonces tú no sabes hay a qué atenerte. Hay una realidad que se está negando y es que en Siria hay una misión de la Comisión del Uso de Armas Químicas, no de ahora, desde hace más de 10 años, que viene supervisando si existen o no los armamentos, los almacenes de los arsenales de armas químicas, o si se han ido destruyendo, como efectivamente se le había solicitado al gobierno de Al-Assad. Lo que pasa es que si hay armas químicas, eso facilita la intervención. Porque supuesto. Violentaría violentaría las regulaciones regulaciones de la guerra. Exacto, y que sin embargo el gobierno de Al-Assad ha demostrado que ha venido cumpliendo con la disminución del arsenal de armas químicas. Claro. Y el otro elemento importante en esa guerra ahora, en los últimos tramos, es la presencia de Rusia. Un país, bueno, sabemos ya la presencia de Rusia en los últimos años, pero además que para ellos es irrenunciable su apoyo al Assad. Pero por dos motivos, además. En primer lugar, porque Siria es un aliado estrecho de Rusia, no desde ahora, desde los tiempos soviéticos, desde el ascenso del movimiento baatista en Siria y en Irak. Hubo ese acercamiento entre el partido Baath y la Unión Soviética, luego heredado por Rusia a partir del año 91. Pero es que también el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, el anterior presidente, en el año 72 le cedió 8 kilómetros cuadrados de territorio en la ciudad de Tartus, en la ciudad puerto de Tartus, a la Unión Soviética, que pasó a ser territorio soberano de la Unión Soviética y establecieron una base naval allí. Ese territorio lo heredan en el año 92 con la desintegración del Imperio Soviético, la Federación de Rusia, y pasa a ser ahora territorio soberano de Rusia en el mar Mediterráneo. Claro, a ellos no les conviene. No, claro, es que están claro. además involucrados en un conflicto en el cual tienen intereses soberanos, intereses de soberanía estatal, de integridad territorial de Rusia también. Ahora, un panorama tan complejo como ese, es que uno a veces, como tú dices, esa madeja, no encuentras por dónde jalar el hilito, y por eso que la gente tiene tanto temor a que un día se desmadre todo aquello, ¿no? Pero sin embargo, la sensatez entre las grandes potencias al fin y al cabo terminará pesando. De hecho, en el ataque pasado que realizó los Estados Unidos contra algunas posiciones en Damasco, la otra parte de la historia que no se ha contado y que no se ha divulgado de manera particular es que los Estados Unidos le avisó a Rusia y a Siria dónde, cuándo y en qué momento iba a atacar. Y además hay una reciente declaración de Trump donde dice, estoy loco por salir de allí. Claro. Y hay el anuncio que va a retirar sus tropas. Es que se está hablando que esto es el inicio de la retirada honrosa de los Estados Unidos del conflicto. Claro. Porque además, es cierto, en Siria Estados Unidos no tiene absolutamente nada que buscar. El principal interés en Siria lo tiene algunos estados amigos de los Estados Unidos, como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, con sus proyectos. Otra cosa que debemos tener en cuenta, esto es una zona histórica de cruce comercial. Fue la ruta de la seda, ahora es ruta del petróleo, que también es el otro motor económico del mundo, y hoy por hoy se está hablando de que es más fácil pasar un oleoducto desde el Golfo Pérsico al Mediterráneo vía Siria que bordear con buques tanqueros la península arábiga y tener que pagar en el canal de Suez a los egipcios para poder salir. Porque también no olvidemos la rivalidad que hay dentro del mundo árabe entre Egipto y Arabia Saudita. ¿Qué piensa China de todo esto? Bueno, China, el principal interés de los chinos es comercial. Los chinos... porque eso afecta a todo, ¿no? Claro, esto afecta a todo, pero el principal interés de China en este caso está centrado en el petróleo, en el suministro del petróleo, porque no es en vano, es el principal consumidor de petróleo actualmente en el mundo.
Entonces, por supuesto, allí China, y como miembro del club exclusivo de los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, busca ejercer presión porque para China que se corte el suministro petrolero a su economía es fatal, porque ellos dependen exclusivamente de ese comercio petrolero internacional. Entonces, por supuesto, ahí están los intereses, y Siria es uno de los proveedores de China, de los proveedores además que le dan garantías del Confiable, suministro, como dicen ahora. totalmente confiable, de un suministro fluido y mensual, diario. Imagínate. Ahora, ¿hay algo que tú avisores en el futuro inmediato como posible? Sí, porque a uno lo que le preocupa son las muertes que Sí. ocurren diariamente, y es lo que hace es decir, lo que hace que el mundo entero esté escandalizado, ¿no? Claro. Sí, mira, yo te digo, en primer lugar, Rusia tiene razón cuando anuncia que venció militarmente a la resistencia anti-Bashar al-Assad. Por eso sí lo hizo. Han controlado, han recuperado territorio en Siria militarmente, movilizaron una gran maquinaria de guerra, además porque les sirvió de laboratorio del relanzamiento militar de los rusos en el siglo XXI. ¿Okay? Y allí han probado todo el nuevo armamento en contra En una zona de guerra. En una zona de guerra y en contra de un enemigo común, porque también recordemos en el 2015 el discurso de Vladimir Putin en Naciones Unidas, cuando habló sobre el terrorismo, que el terrorismo era un enemigo común de todos, que no existían terroristas buenos o terroristas malos, Claro. y que en Siria ya estaban terroristas que venían de Chechenia, y él no iba a permitir que esos terroristas regresaran al territorio ruso. Claro. Entonces, también es parte de ese interés. Entonces, en vista de esto y del liderazgo que ha asumido Rusia en el plano militar en Siria, bueno, se está viendo que hay una renegociación entre las grandes potencias y que Estados Unidos gradualmente se va a retirar. Al retirarse Estados Unidos, se retirará la Unión Europea y bueno, se le dejará Calma un la poco la resolución del conflicto a los que tienen el interés directo. Siria, el gobierno legítimo sirio y la Federación de Rusia, por supuesto. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Ha sido Jonathan. bien interesante todo lo que nos has contado. Seguramente. Vamos a la pausa, regresamos inmediatamente.